caso es un encargo para el Teatro de la Fenice, donde Verdi había estrenado 2 óperas ya. Le llegó el encargo pues, por intermedio de una carta de Carlo Marzari encargándole una ópera seria para el año 50, para la temporada del 51, una carta fechada el 9 de marzo de 1850. En esa fecha Verdi estaba trabajando, él estaba en Busseto, estaba trabajando en Stifelio junto con su libretista, que era Francesco Maria Piave, que en ese momento pues, estaba en Venecia porque era uno de los libretistas del Teatro de la Fenice y además pues, era el director escénico. Verdi acepta y un mes poco después escribe a Piave, concretamente el 28 de abril de 1850, y le dice: repasando diversos temas, cruzó por mi mente Le Roi s'amuse, de Víctor Hugo. Es el drama más grande, dice, de los tiempos modernos, y su protagonista, el bufón Triboulet, es un personaje digno de Shakespeare. Y añade: en cuanto recibas esta carta, corre por toda la ciudad y busca una persona influyente que pueda obtener el permiso de hacerla. El entusiasmo de Verdi es comprensible porque Víctor Hugo, desde luego, fue pues, quizá el más importante poeta y dramaturgo y novelista del primer romanticismo francés. Se han hecho la friolera de 85 óperas, partiendo de obras suyas, y hay entre ellas pues, autores tan importantes pues, como Donizetti, como Ponchielli, como Saverio Mercadante, como Mussorgsky. En tiempos ya recientes, por ejemplo, Nino Rota. Es un personaje interesante porque, claro, le empezó siendo pues, el poeta oficial de los Borbones, cuando era un jovencito, pero luego evolucionó hacia el socialismo utópico, defendió la Comuna de París y, bueno, durante una serie de años tuvo que estar exiliado por sus ataques contra Napoleón III y contra su gobierno. Le Roi s'amuse, El Rey se divierte, se había estrenado en 1832. Se le dio una sola representación porque inmediatamente se prohibió, se le acusó de inmoralidad. Víctor Hugo protestó, y con toda razón, diciendo que la censura era de naturaleza política. Y es lógico, claro, porque ponía en escena a un rey disoluto, a Francisco I de Francia, que aunque fuera un monarca del siglo XVI, pero era una manera de atacar la monarquía, y luego pues por otros ataques, por ejemplo, a la aristocracia. La escena famosa, la tercera escena del tercer acto, me refiero a la obra de Víctor Hugo, la tercera escena del tercer acto, que es la correspondiente al momento que en la ópera Rigoletto canta eso de Cortignani, Vilraccia damnata. Ahí es cuando Triboulet le dice a todos los nobles, cuando se ha dado cuenta de que han raptado a su hija y de que está en la cámara del rey, que la han traído allí, entonces, indignado, pues emprende una requisitoria con los nobles y los nombra por sus nombres, y claro, dice muchos nombres que en aquel momento eran casas nobiliarias que todavía existían, como por ejemplo los Montmorency, y en ese momento Triboulet dice lo siguiente: vuestras madres se prostituyeron con sus lacayos, todos vosotros sois unos bastardos. Por mucho que lo dijera en verso, pues no deja de ser una requisitoria verdaderamente violenta, ¿no? El caso es que, en fin, de la misma manera que Víctor Hugo, pues Verdi también tuvo unos problemas, quizá de todas sus óperas, la que tuvo más problemas con la censura fue precisamente Rigoletto. El primer informe, el primer proyecto de libreto que se presentó a censura, y estaba muy dulcificado ya el lenguaje de la obra original, el gobernador militar de Venecia, que claro, en aquel momento pertenecía a la corona austriaca, que era el general Gortkowski, se llamaba, pues escribió en su primer informe: su profundo pesar, expresaba su profundo pesar porque el libretista Piave y el celebrado maestro Verdi no hayan elegido otro campo para desplegar su talento en lugar de la repugnante inmoralidad y la obscena trivialidad que caracterizan el libreto de La Maledizione, que era como inicialmente con ese título se había presentado la obra, la Maldición. Y concluye: la representación debe ser absolutamente prohibida. Ese tema de la maldición luego va a ser un tema musical, que es una figura de dobles puntillos que recorre toda la ópera, es el único tema del, vamos, muy dramático preludio y la tonalidad de do menor. Entonces el tema, colocarlo en el título era absolutamente lógico. El caso es que empiezan con la censura, un tira y afloja, con muchísimos problemas. La censura protestaba de todo, del hecho de que el protagonista fuera jorobado, de que al final a Gilda tuviera que aparecer moribunda, metida en un saco. Verdi llegó un momento que se hartó y dijo que ya
no componía la obra más. Bueno, al final se consiguió, después de muchísimos tiras y aflojas, llegar a un acuerdo, se cambiaron todos los nombres de los personajes, la época histórica, etc. El rey Francisco I se convirtió en un hipotético innominado duque de Mantua, a Blanche la llamaron Gilda, Rigoletto, bueno, Triboulet pasó a llamarse Rigoletto, tomando el nombre del francés, claro, de Rigolet, que es hacer burlas, reírse sarcásticamente, ¿no? Maguelón se convirtió en Madalena, Saltabadil se convirtió en Sparafucile, bueno, y así todo el resto, ¿no? Y en fin, con algunos otros se le prohibió de todas maneras, era absolutamente que intentara poner música a la escena en que el rey viola a Blanche, o sea, al equivalente de Gilda, y por supuesto los dicterios que en la referida escena profiere Rigoletto. Verdi, a regañadientes, aceptó todo esto, le llegó el permiso nada menos que el 30 de diciembre de 1850, la obra se tenía que estrenar en marzo. Y por esta razón se ha dicho siempre pues, que la obra se compuso en 40 días, pero eso no es verdad. No hace demasiado tiempo, ¿no? Se descubrió en Santa Agata por los manuscritos iniciales, el proyecto inicial de Rigoletto, que son absolutamente contemporáneos de la composición de la parte final de Stifelio. Y resulta que mucho antes de la fecha en que le dieran a Verdi el permiso, Verdi ya había desarrollado todo el drama y por supuesto en ningún momento se le había ocurrido poner en escena precisamente esas dos escenas, pese a que él naturalmente protestó en su momento muchísimo por semejante prohibición. Verdi, aparte de un negociador muy duro, era un hombre sumamente inteligente y sabía cómo había que tratar con la censura. En fin, el caso es que la obra, en definitiva, pues se estrenó el 11 de marzo de 1851, fue un éxito absolutamente arrollador y curiosamente donde no pudo estrenarse fue en Francia, hasta 6 años más tarde, porque el que protestó entonces fue Víctor Hugo. Claro, no le faltaba razón, porque estaba prohibida su obra, pero sin embargo se autorizaba la ópera que había hecho Verdi. En fin, costó la cosa otro proceso que fue de 6 años y cuando la obra por fin se estrenó en Francia, pues tuvo un éxito absolutamente arrollador. Se le dieron 100 representaciones en el teatro italiano en esa primera temporada. Conviene decir una cosa, que es que la obra de Víctor Hugo no se había podido volver a representar, pero era popularísima, porque claro, las ediciones que se habían hecho en libro se habían vendido, pero vamos, como pan bendito, al extremo de que solamente en el primer año, en el año 32, solamente en Francia, se habían hecho nada menos que 5 ediciones del drama. O sea que la obra era muy conocida, Verdi por supuesto no la había visto representada, pero sabía perfectamente de lo que se trataba. En fin, es un caso un poco parecido al de Mozart con las bodas de Fígaro. Fue sobre todo, digo, un éxito de público, porque, por ejemplo, la Gaceta de Venecia, el periódico principal de Venecia, escribía lo siguiente al día después del estreno. El compositor y su libretista se han enredado en una afección póstuma hacia la escuela satánica que está ya pasada de moda. Si buscan su ideal en la deformidad y el horror, no podemos alabar su gusto. En esa misma fecha, la Gaceta Musical de Milán, que era un periódico que quien lo auspiciaba y quien lo controlaba era Ricordi, ¿verdad?, el dueño de la editorial, publicó un comentario muchísimo más desarrollado y más matizado en que analizaba todos y cada uno de los números de la obra y constataba sobre todo su novedad. Decía, bueno, fueron 2 artículos que se publicaron con una semana de diferencia. Y entresaco frases de ellos en donde decía: una ópera como esta, esto lo dice el primer artículo, no puede juzgarse en una única audición. Ayer nos sentimos sobrepasados por la novedad del argumento, novedad de la música, novedad de la propia forma de los números. Comienza en una fiesta como si fuese una ópera semiseria, porque a Verdi le habían encargado contractualmente una ópera seria, todavía estaba en vigor este tipo de denominación, y concluye: pero acaba con un asesinato en una casa sin nombre en la que se vende el amor. Y más adelante, claro, destaca eso sí el éxito, ¿no? El maestro fue aplaudido, festejado y aclamado en todos los números, incluso señala que 2 de ellos hubieron de repetirse. Y en el segundo de los artículos destaca este anónimo cronista con verdadera lucidez, dice que Rigoletto es la Semiramide de Verdi. Esto es importantísimo, porque claro, Semiramide, además es una observación verdaderamente inteligente, porque Semiramide fue la última ópera que Rossini compuso para Italia,
y concretamente la había estrenado en Venecia, en la Fenice, 28 años atrás. Y realmente lo que caracteriza a Semiramide también es que las arias, los dúos y los números individuales están subsumidos, están incluidos en episodios de muchísimo más tamaño, de dimensiones muchísimo más grandes, ¿no? Y precisamente esa es una de las originalidades esenciales de Rigoletto, el que las arias y los números individuales están incluidos en un fluir de un muchísimo mayor calado, ¿no? En todo caso, Rigoletto es la ópera más original, yo creo, de Verdi y, por supuesto, de toda la ópera, todo el melodrama italiano del siglo XIX. Por una parte, el protagonista es un antihéroe, como diríamos, término que emplearíamos hoy. Es un personaje que por una parte es mezquino, es servil, se comporta como un canalla, con Monterone en el primer acto, pero luego es un padre amantísimo con su hija y es un hombre cuyos sentimientos puros hacia ella son incuestionables, y al mismo tiempo luego contrata también a un sicario para que maten a su señor. Es un personaje lleno de luces y de sombras, un personaje, pues en ese sentido es cierto que shakespeariano, es un personaje, bueno, característicamente romántico. Luego, claro, es, no sé si la primera, pero casi la primera vez en que el protagonista de una ópera, el protagonista absoluto, es un barítono. Esto en Verdi tiene dos precedentes que son Attila y Macbeth, pero en ningún sitio ese personaje se habrá desarrollado tanto, como ese tipo de voz se habrá desarrollado tanto como aquí. El tenor en Rigoletto es el antagonista, no el protagonista. Puede decirse que además con Rigoletto se cimenta una verdadera aportación de Verdi al terreno vocal, que es esto que hoy modernamente llamamos el barítono, que es lo que era el antiguo bajo cantante, pero con una tesitura más elevada, tiene que tener un centro muy robusto y un agudo muy potente y muy penetrante, llega hasta el fa. Y bueno, pues esto es algo que realmente Verdi ha aportado a la historia de la vocalidad. Luego, lo que estaba diciendo hace un momento, que la unidad enunciativa es la escena y no el aria. Por ejemplo, el tenor, sus dos momentos más famosos, el cuesta cuella del primer acto o el la donna mobile del tercero, en realidad no están incluidos en un fluir continuo para que no se pueda aplaudir. Están dentro de una continuidad mayor. Incluso el aria famosa de Gilda, el caro nome, pues ella tiene que acabar cantándola fuera de escena y continúa, y el punto de vista dominante en ese momento pasa de ser el de ella al ser el de los cortesanos. Entonces es una innovación y una falta de protagonismo para los personajes principales, para privilegiar el conjunto musical, se entiende que es algo de una originalidad. Tiene desde luego ciertos precedentes en ciertas obras de Donizetti, pero ha alcanzado aquí un desarrollo absolutamente fuera de lo común. Incluso el protagonista, Rigoletto, no tiene un aria en sentido estricto. El momento suyo más elaborado es un monólogo que tiene tres secciones diferentes, que cada una está en una tonalidad y que bueno, va pasando desde el aspecto sarcástico e inquietante del lara al Cortignani Vilracha sobre ese violentísimo ostinato de la cuerda, hasta acabar ya en la súplica y en la humillación del Marullo Signore, donde la voz se convierte ya en música de cámara. La voz del cantante pues va contrapunteada por un violonchelo solista. Incluso hay escenas de tanta originalidad como el dueto el encuentro entre Sparafucile y Rigoletto, en que la materia musical está en la orquesta, no está en las voces. Hay un dúo de violonchelo y de contrabajo solistas sobre un fondo de clarinetes y fagotes muy oscuro, y sobre esto los personajes declaman, hablan un texto, pero la materia melódica está en la orquesta. Esto es una cosa, vamos, casi sin precedentes y elaborada con una originalidad y con un desarrollo excepcionales. En fin, la ópera históricamente había nacido con el propósito de recrear la tragedia clásica, la tragedia griega. De ahí que la ópera crease pues la monodia acompañada y acabase arrumbando la polifonía. Bueno, pues resulta que Verdi en Rigoletto recupera la polifonía para la escena dramática. Es el maravilloso cuarteto del tercer acto, en que nos da 4 puntos de vista simultáneos, única y exclusivamente a través de la música. Músicas diferentes que cantan textos diferentes, perfectamente reconocibles, perfectamente inteligibles, que nos permiten identificarnos a la vez con las emociones totalmente enfrentadas de 4 personajes. Esto es algo de un efecto y de una fuerza dramática, aparte ya de su incuestionable belleza musical, que revelan un talento y una originalidad absolutamente fuera de toda
capacidad de toda medida, ¿no? En fin, el coro mismo, pues el coro deja de ser esa especie de figura decorativa para convertirse en un personaje que tiene una actividad teatral precisa. El coro son los cortesanos. Verdi ha escrito para ellos su música más deliberadamente vulgar y ramplona, es una manera precisamente de opinar acerca de la actitud de estos personajes, pero luego en el tercer acto el coro deja de ser un actor, deja de ser representación para convertirse en descripción, y ahí le oímos solamente al coro fuera de escena y haciendo una subida y bajada cromática para imitar el ulular del viento en mitad de la tempestad. Es un detalle de una originalidad tímbrica absolutamente asombrosa, y que eso sí que carece absolutamente de precedentes en toda la ópera italiana. Y por concluir, la originalidad ya de Rigoletto llega hasta lo económico. En primer lugar, porque Verdi, en un codicilo del contrato, establece que él tiene que ser el que pague el libreto. Porque claro, en aquella época a los compositores se les entregaba ya un libreto hecho, era lo que le había pasado al propio Verdi con su primer estreno, con Nabucco. Pues le dieron el texto de Temístocles Solera y él le tuvo que poner música sin más. Pero a estas alturas ya, bueno, Verdi era ya tan famoso que se podía permitir el elegir temas, ya que no exactamente libretistas. Piave era el libretista oficial del Teatro de la Fenice, todos los grandes teatros tenían sus libretistas de plantilla, pero en el momento que Verdi consigue la prerrogativa de comprar el libreto él, puede permitirse el que el libretista trabaje absolutamente a sus órdenes. Y entonces se puede decir que a partir de este momento todas las obras de Verdi, las que hace con Piave, que son muchas, luego va a ser también Traviate, Simón Boccanegra, etcétera, pues el libretista trabaja a sus órdenes, toda la organización dramática es del propio Verdi, y en realidad lo que hace Piave es versificar el texto, que el texto por otra parte es extraordinariamente fiel a la obra original de Víctor Hugo. Incluso hay muchos fragmentos que son traducción, bueno, versificada, pero traducción literal del francés. Y el segundo y más importante aspecto todavía, Verdi, la primera vez que escribe una ópera para la Fenice, que es Hernani, que por cierto también es sobre el libreto de Víctor Hugo, el contrato en aquella época, pues a un compositor se le encargaba una ópera y el compositor la entregaba y la vendía por un tanto alzado. Y a partir de este momento toda la plusvalía que la ópera generase era para el que se la había encargado, el director del teatro, el empresario, quien fuera. A partir del año 48-49, como cuando la derrota del republicanismo, pues bajan los sueldos de los divos, las óperas y las obras de teatro de movilización política decaen, Verdi empieza a trabajar temas más intimistas basados en la psicología de personajes, como es por ejemplo el caso de Luisa Miller o de Macbeth, o por supuesto el caso de Rigoletto, pues también el precio que el teatro le ofrece es muy inferior, y entonces aquí en Rigoletto llegan a un acuerdo que es absolutamente original y puntero dentro de la historia de la ópera italiana. Verdi va a cobrar no 12.000 liras como antiguamente o 30.000 como le llegaron a ofrecer en otra ocasión, sino solamente 6.000, pero la propiedad de la obra ahora es suya. El teatro se quedará con el manuscrito y reclamará solamente el derecho del estreno. Verdi luego con la obra, que es de su propiedad, podrá hacer lo que quiera. Verdi lo que hace es venderle los derechos de edición a Ricordi, pero se reserva un tanto por ciento del derecho de alquiler de material para las representaciones sucesivas. Es decir, aquí en Rigoletto está el germen de lo que luego van a ser los derechos de autor, lo que hoy llamamos en definitiva el derecho de propiedad intelectual. A tal extremo es Rigoletto una obra original y en cierto grado incluso revolucionaria.